La presidenta de la comunidad nos prohibió aparcar en nuestra propia entrada. Gran error. Mi padre era el banquero que revisaba su préstamo millonario. Lo vi venir antes de sentirlo. El golpe en el estómago. Aquel aviso rosa brillante ondeando bajo el limpiaparabrisas como una bandera que anunciaba problemas. El sol de sábado calentando el asfalto de la urbanización Los Olivos. A las afueras de Madrid. Pájaros cantando entre los olivos. El café todavía caliente en mi mano. Y aquel ridículo manchón de color gritándome desde nuestra entrada privada. No lo toqué enseguida. Me quedé allí, escuchando el tic-tac del motor enfriándose y el zumbido lejano de un cortacésped a 2 calles. Nuestra urbanización era de esas donde los niños dibujaban rayuela en las aceras y don Antonio saludaba a todo el mundo. Aunque no te conociera. No el tipo de lugar donde esperas que te multen por aparcar en tu propia casa. Por fin levanté el limpiaparabrisas. Infracción de aparcamiento 150 euros. Letras grandes y cuadradas. Debajo. Cita ordenada, artículo 7.3 de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios de Los Olivos. No más de 2 vehículos en la entrada en ningún momento. Infracción documentada a las 6:12 de la mañana. Fotografías archivadas. Mi estómago dio un vuelco. 2 vehículos. La noche anterior había sido la fiesta de graduación de bachillerato de mi hermana Elena. Hamburguesas en la parrilla. Postres caseros. La ensalada de patata de tía Linda que siempre desaparecía primero. La gente se abrazaba. Reía y se marchaba mientras las luces de cadena se mecían con la brisa cálida. Unos cuantos familiares se quedaron hasta tarde y dejaron sus coches en nuestra entrada. Nadie aparcó en la calle. Nadie bloqueó nada. Era nuestra entrada privada. Llevé la multa dentro como si pudiera manchar las paredes. Mamá Laura todavía estaba en bata en la isla de la cocina. El pelo en un moño suelto. Las gafas de lectura bajas. Vio mi cara y cogió el papel. Por Dios bendito, murmuró. En nuestra propia entrada. Tomás. Tomás Rivera levantó la vista de su café y el periódico de la mañana. Tiene los ojos firmes de quien ha pasado 30 años leyendo números para ganarse la vida. Gerente senior de créditos en Banco Santander. Camisas siempre impecables. Tranquilo incluso cuando el mundo no lo está. Tomó la multa. La leyó y su frente se arrugó en líneas cuidadosas. Artículo 7.3. Dijo en voz baja. Más de 2 vehículos. ¡Qué creativo! Es mezquino. Mamá cruzó los brazos. He ejercido derecho inmobiliario en 3 provincias y nunca he visto que se aplique algo así después de una fiesta. Papá señaló el número del pie. La línea de la comunidad. Preguntemos. Dijo como si preguntar fuera a arreglar el mundo. Puso el teléfono en altavoz. Sonó 2 veces. Contestó una mujer. Seca y alegre. De esas voces que sonríen con los dientes. Urbanización Los Olivos. Comunidad de propietarios. Carmen Navarro al habla. Buenos días. Señora Navarro. Dijo papá. Tomás Rivera. Calle Olivo 28. Hemos recibido una sanción esta mañana. No hay error. Cortó ella antes de que terminara. Tenían 5 coches en su entrada. El artículo 7.3 solo permite 2. La multa son 150 euros. Pagaderos en 10 días. Gracias por su cooperación. Los nudillos de papá se pusieron blancos alrededor del teléfono. Era la graduación de mi hija. Insistió todavía cortés. Invitados que se quedaron a dormir. Nadie aparcó en la calle. Seguro que hay una excepción para eventos especiales. Las normas son las normas. Señor Rivera. Respondió Carmen. Si cada uno hiciera lo que le diera la gana.
Nuestra urbanización parecería un concesionario de coches usados. Mamá se inclinó. Estamos dispuestos a recurrir, dijo. ¿Cuál es el procedimiento? Puede presentar su recurso en la próxima junta de la comunidad, contestó ella, seca como el celofán. Pero le informo que yo misma documenté la infracción. Las pruebas son clarísimas. La línea se cortó. Sin despedida. Nos quedamos allí con el bip bip de la llamada colgada flotando en el aire. Me acerqué a la ventana y separé una lámina de la persiana. Al otro lado de la calle. Una mujer de pelo rubio perfecto estaba en su entrada con el teléfono en la oreja, apuntando hacia nuestra casa como un reloj de sol. Ropa deportiva cara. Zapatos caros. Postura de regla. Seguía hablando cuando sus ojos se cruzaron con los míos. ¿Es ella?, pregunté. Papá se puso a mi lado. No hizo falta que dijera sí. Solo miró. Nueva presidenta, dijo por fin. Elegida el mes pasado. Mamá soltó el aire despacio. He visto esta película. Sacamos el reglamento de la comunidad del cajón de la cocina donde guardamos pilas y menús para llevar. 50 páginas de normas para cosas que los adultos deberían saber por sí solos. La sección de aparcamiento estaba exactamente donde no esperabas encontrarla, página 37. Después de la longitud de las correas de los perros y los acabados permitidos de los buzones. Ahí estaba. Artículo 7.3. 2 vehículos en la entrada. Punto. Sin mención a invitados. Sin excepciones por graduaciones. Fiestas o sentido común. Papá leyó el párrafo 2 veces y dejó el libro como si pudiera morder. Bueno. Tienen la norma, dijo. La pregunta es ¿por qué aplicarla así? Porque el poder es un hábito, contestó mamá. Y ella está practicándolo. Salí a recoger vasos de plástico rojo debajo de los geranios. El jardín todavía olía a carbón y eneldo. Las luces de cadena colgaban un poco flojas con el calor de la mañana. Al otro lado de la calle. Carmen terminó su llamada y sacó fotos de nuestro buzón desde 3 ángulos distintos. Como si hubiera cometido un delito. Por la tarde. El rumor vecinal ya había hecho su trabajo. Don Antonio se acercó con las manos en los bolsillos y las cejas levantadas en disculpa. Tiene esa cara que siempre parece pedir perdón. Aunque no haya hecho nada. Alex, dijo señalando la casa. ¿Tus padres están? Nos contó lo del aro de baloncesto que obligaron a quitar a su hijo después de 5 años sin quejas. Lo de los García multados por el color de las petunias. Lo de doña Isabel sancionada por un comedero de pájaros 2 centímetros demasiado alto. Es como si llevara un metro en una mano y un megáfono en la otra. La gente ya no sabe si cortar el césped o mudarse. Mamá tomó notas. La abogada que lleva dentro ya despierta. Papá escuchaba en silencio. El banquero haciendo lo que hacen los banqueros, colocando números en columnas que solo él veía. ¿Pagamos la multa?, pregunté cuando don Antonio se fue. Sabía a tierra en la boca. Rendirse. Decir por favor a una abusona. Aún no, dijo papá. Primero conozcamos el terreno. Aquella noche cenamos las hamburguesas sobrantes en la isla. Los 4 chocando codos y procurando no decir lo que todos pensábamos, que nos habían señalado porque era fácil. Apenas habíamos apilado los platos cuando sonó el timbre. Otra multa rosa. Otra infracción. Mantenimiento inadecuado del jardín. Césped superior a 9 centímetros. Multa 75 euros. Emitida esa misma tarde. Yo corté el césped hace 4 días. Dijo papá mirando un jardín que parecía sacado de una revista. Volví a mirar por la ventana. Carmen estaba bajo la farola con 1 metro. Midiendo el borde de nuestro jardín.
Mientras Diana Herrera, su amiga de 2 casas más abajo, sostenía el móvil como una linterna. Mamá se frotó las sienes. Vale, dijo bajito. Esto no va de césped. Papá puso la nueva sanción junto a la primera, alineándolas como piezas de puzzle. No levantó la voz. Nunca lo hace. Pero algo se asentó en él. El clic cuidadoso de una caja fuerte que se cierra. Entonces no lo trataremos como césped, dijo. Lo trataremos como lo que es. ¿Qué es? Pregunté. Una prueba, contestó. Miró las multas rosas otra vez y vio el patrón. ¿Fuera? El metro se retrajo con un chasquido. Al otro lado de la calle Carmen sonrió a nada y se marchó. Tacones silenciosos sobre el hormigón nuevo que la comunidad había tenido que poner el mes anterior porque ella lo exigió. Lo que entonces no sabíamos. Lo que ninguno de nosotros sabía. Era lo rápido que 150 euros podían convertirse en algo mucho más grande. Como un papel rosa podía levantar una esquina de nuestra urbanización y mostrar lo que había debajo. Como una norma enterrada en la página 37 podía inclinar todo un verano. Pero eso vendría después. Por ahora solo era el color del papel y la sensación en mi estómago. Y papá colocando 2 sanciones en la encimera como las primeras piezas de un tablero largo y complicado. Los siguientes días fueron como vivir bajo un goteo lento de malas noticias. El lunes por la mañana otra multa rosa esperaba en el buzón. Adorno de jardín no autorizado. 50 euros. Era el gnomo de cerámica que Elena había pintado en tercero. Gorro azul. Sonrisa torcida. Inclinado como si escuchara cotilleos. Llevaba años junto a los geranios. Papá leyó la sanción 2 veces y miró por la ventana. Está catalogando nuestra propiedad, dijo. El martes llegó una nueva, campanillas de viento superan niveles de ruido aceptables. 60 euros. Las de cobre y cristal que le regaló su hermana por Navidad. Hacían un tintineo suave cuando la brisa las movía. No más fuerte que el susurro de nuestras hojas de olivo. El miércoles la multa fue amarilla. Almacenamiento inadecuado de manguera. 40 euros. La manguera estaba enrollada perfectamente en su carrete. Solo que no detrás de una valla. El artículo 5.4b al parecer exigía que las mangueras quedaran fuera de la vista desde la calle. El jueves por la noche 5 sanciones distintas estaban extendidas en la encimera de la cocina como cartas de una mano perdedora. Altura del césped. Gnomo. Campanillas. Manguera. Color del buzón. Al parecer el negro que elegimos era tono no autorizado. Total de multas hasta ahora, 425 euros. Mamá puso las 2 manos planas sobre la mesa. Esto es acoso selectivo. No está aplicando las normas. Las está aplicando contra nosotros. Me apoyé en la encimera viendo cómo papá pasaba las multas una a una. Los ojos lejanos. Los patrones metódicos cuentan más que los incidentes. Dijo por fin. Una infracción puede ser casualidad. 5 en 5 días es una estrategia. Después de cenar oímos el golpe. 3 golpes rápidos. Sonido de urgencia. Abrí y encontré a doña Isabel de 3 casas más abajo. Apretaba su propia multa rosa. Tenía los ojos rojos. ¿Está tu padre en casa? 5 minutos después el salón estaba lleno. Llegaron los García. Volvió don Antonio. Doña Isabel con su bastón y sus pasos lentos y cuidadosos. Hasta el doctor Santos, que casi nunca salía de su parcela de la esquina. Cada uno tenía su historia. Su papelito. Me multaron por tener un paquete en el porche, dijo el doctor Santos con voz tensa. Era material médico. Yo estaba en quirófano esa tarde. Me dijo que mis comederos de pájaros eran antiestéticos y atraían ratas.
dijo doña Isabel secándose los ojos. Esos pájaros son mi compañía casi todos los días. Obligó a mi marido a repintar las contraventanas porque el color era demasiado alegre. Añadió la señora García. Papá escuchaba sin interrumpir, anotando en su letra de banquero. Pequeña. ¿Precisa? Cuando terminó la última historia, giró su portátil hacia el grupo. El año pasado. Antes de que Carmen llegara. La comunidad recaudó unos 5.000 euros en multas en todo el año. Solo en los últimos 2 meses han recaudado más de 122.000. Y hay algo más. Los estatutos dicen que todo el dinero de las multas debe ir a mejoras comunitarias. Pero según estos extractos no hay registro de esos fondos en las cuentas oficiales. El salón se quedó en silencio. ¿Dónde va el dinero?, preguntó don Antonio. Eso es lo que pienso averiguar, dijo papá. Su voz era tranquila. Pero había peso detrás. Como si ya hubiera empezado las cuentas en su cabeza. Doña Isabel parecía preocupada. ¿No sabrá ella que estás investigando? Las normas bancarias exigen confidencialidad, respondió papá. Sabrá que el banco está revisando cosas. Pero no que soy yo quien tiene el expediente. Miré hacia la ventana. Al otro lado de la calle Carmen estaba otra vez fuera. Metro en mano. Diana detrás con el móvil. Medían el bordillo esta vez, parándose a hacer fotos cada pocos metros. Es incansable, dijo mamá. Papá ni levantó la vista de sus notas. Yo también. Aquella noche me quedé despierto bajo la luz azul del móvil, revisando el grupo de Facebook de la urbanización. Carmen había publicado un largo sermón sobre ciertas familias que ignoran las normas comunitarias y perjudican el valor de las propiedades. No nos nombraba. Pero no hacía falta. En los comentarios vi gente defendiendo las normas y otros defendiendo a los vecinos. Entre discusiones y emojis me di cuenta de que las líneas de batalla se estaban dibujando. Y el siguiente movimiento sería nuestro. El viernes por la mañana papá se quedó más tiempo del habitual con la segunda taza de café. Tenía esa mirada lejana donde ves que está pasando números en su cabeza como cuentas de un ábaco que nadie más ve. Estaba aclarando mi bol de cereales cuando lo dijo. Están pidiendo un préstamo. Me giré. ¿Quién? ¿La comunidad? No sonrió. Pero su voz tenía un hilo de algo. Satisfacción. Quizá. 1,2 millones de euros para reformas del centro comunitario. Proyecto grande. Querían la aprobación antes del invierno. Mamá cerró el lavavajillas. Y déjame adivinar. Lo pidieron en Banco Santander. Papá asintió. El expediente llegó a mi mesa esta semana. Parpadeé. Espera, ¿tú eres quien revisa su préstamo? Exacto. Por un segundo la cocina pareció inclinarse. La idea de las manos perfectamente manicuras de Carmen Navarro descansando sobre papeles que mi padre repasaría línea a línea. Cláusula a cláusula. Era casi demasiado buena para procesar. ¿Lo sabe ella?, preguntó mamá. Todavía no. Y por ley no lo sabrá. La confidencialidad funciona en ambos sentidos. Sabrá que el banco pide documentos. Pero no quien los lee. Dejé el bol despacio. Entonces puedes ver todas sus cuentas. Papá me miró por encima de la taza. Puedo ver todo lo que han presentado. Y si encuentro discrepancias puedo pedir una auditoría. Procedimiento estándar para un préstamo de este tamaño. Mamá levantó una ceja. ¿Y si la auditoría no coincide con la solicitud? El préstamo se retrasa o se deniega según lo que salga. Una sonrisa lenta se dibujó en mi cara. Ella no tiene ni idea. Papá negó con la cabeza. Ni la más remota. El resto del día la tensión en casa cambió. Seguíamos teniendo multas alineadas como trofeos de acoso.
425 € en total. Pero ahora había algo más debajo de la superficie. Una corriente tranquila corriendo bajo el ruido. Aquella tarde pillé a Carmen paseando por el límite de nuestra propiedad con Diana, señalando nuestro jardín como si le hubiera ofendido personalmente. Diana seguía sacando fotos, parándose a hacer zoom. No me vieron observándolos desde la ventana de arriba. Que mida cada hoja de césped que quiera, dijo papá cuando se lo conté. El banco va a medir otra cosa completamente distinta. Después de cenar lo encontré en su despacho de casa. Papeles extendidos en el escritorio en pilas ordenadas. Algunos eran documentos del banco. Otros extractos financieros de la comunidad que había descargado del portal de socios. Cruzaba cifras con la concentración de quien arma un puzzle donde la mitad de las piezas no encajan. ¿Qué buscas?, pregunté. Inconsistencias, contestó sin levantar la vista. Ingresos que no coinciden con depósitos. Gastos sin facturas. Patrones. Patrones como los de las multas. La lámpara del escritorio proyectaba un halo cálido sobre los papeles, atrapando las canas en su pelo. Golpeó una línea con el bolígrafo. ¿Ves esto? Declararon 300 € de ingresos por multas el trimestre pasado. Solo entre nosotros. Los Ruiz y los García puedo justificar casi la mitad. Eso significa que o todos los demás en esta urbanización son santos o alguien no está declarando todas las multas. Me apoyé en el marco de la puerta viéndolo trabajar. Por primera vez desde que apareció la multa rosa sentí un destello parecido a la esperanza. Si esto era un tablero de ajedrez, Carmen creía que movía peones. No tenía ni idea de que mi padre acababa de poner la mano en la reina. El sábado por la tarde las multas rosas y amarillas ya formaban parte del paisaje de la cocina, abiertas en abanico sobre la encimera como una mala mano de cartas que nadie quería jugar. Mamá había empezado a guardarlas en un montón ordenado, casi como pruebas en un juicio que estaba construyendo en silencio en su cabeza. El timbre sonó justo cuando papá entraba de cortar el césped otra vez, solo para asegurarse de que ni una brizna diera excusa a Carmen. Abrí y encontré a don Antonio con las manos en los bolsillos, la visera de su gorra baja contra el sol. «Alex», dijo, «¿puedo pasar un momento?». Entró. Pero no venía solo. Detrás venía doña Isabel, todavía apretando la sanción que nos había enseñado antes. Luego los García, del brazo. Luego doña Isabel con su bastón. Luego el doctor Santos, todavía con el pijama azul del hospital. Llenaron nuestro salón en ese modo callado e incómodo que tienen las personas cuando todos han sido quemados por el mismo fuego. Doña Isabel habló primero. Pensamos que si nos juntamos quizá podríamos decidir qué hacer. Papá miró alrededor del salón. La expresión indescifrable pero los ojos afilados. De acuerdo, dijo. Empecemos por lo que cada uno está viviendo. Y uno a uno contaron sus historias. La voz de don Antonio tenía un filo cuando describió que le ordenaron quitar el aro de baloncesto de la entrada después de 5 años sin quejas. Dijo que era peligro. El mismo en el que mi hijo ha tirado desde la secundaria. Los García habían sido multados por jardinería no autorizada cuando María plantó petunias junto al camino. Color equivocado, dijo ella sacudiendo la cabeza. ¿Te imaginas? Demasiado vivo para su gusto. La voz de doña Isabel tembló. Mis comederos de pájaros. Dijo que atraían ratas. Esos pájaros son la única compañía que tengo casi todas las tardes. El doctor Santos cruzó los brazos. Me entregaron un paquete. Equipo médico. Estuvo en mi porche 4 horas mientras yo estaba en quirófano. Me sancionó por desorden antiestético. Mamá escuchaba, anotando en una libreta legal. De vez en cuando subrayaba algo. El bolígrafo apretando lo suficiente para marcar la página. Cuando terminaron,
Papá se levantó. Lo que describís no es aplicación normal de normas. Es selectivo y en algunos casos ni siquiera coincide con los estatutos. Don Antonio asintió. Parece que la tiene tomada con ciertas personas. Es más que eso, dijo papá. El año pasado, antes de que Carmen llegara, la comunidad recaudó unos 5.000 euros en multas en total. En los últimos 2 meses son más de 122.000. Y según los extractos financieros, ninguno de ese dinero reciente aparece en las cuentas oficiales. Un murmullo recorrió el salón. ¿Dónde va?, preguntó la señora García. Eso es lo que vamos a averiguar, dijo papá. Su tono era tranquilo pero cargado. Como si cada palabra estuviera medida. Doña Isabel parecía inquieta. Si ella se entera de que eres tú quien mira esto, no lo hará, dijo papá. Confidencialidad bancaria. Sabrá que el banco revisa la solicitud de préstamo. No sabrá que soy yo quien tiene el expediente. Por un momento el salón se quedó callado. Todos procesando que ya no se trataba solo de gnomos y altura del césped. Se trataba de dinero. Mucho dinero. Y un rastro de papel que quizá no existiera. Entonces don Antonio se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plan? Mamá miró a papá y luego al grupo. Empezamos documentando todo. Fechas. Horas. Fotos. Cualquier aviso. Cualquier actividad extraña. Y guardamos copias fuera de casa por si algo desaparece. El doctor Santos frunció el ceño. ¿Desaparece? La voz de papá era firme. Si alguien está dispuesto a torcer normas para recaudar dinero, también puede hacer desaparecer registros incómodos. Pasamos la siguiente media hora intercambiando números de teléfono. Creando una cuenta de correo compartida. Acordando cómo etiquetar los archivos. Se sentía extraño. Esa pequeña resistencia silenciosa formándose en nuestro salón. Como si hubiéramos vivido en el mismo sitio durante años, pero solo ahora nos diéramos cuenta de que éramos vecinos y algo más que nombres. Cuando la gente se marchaba, doña Isabel se detuvo en la puerta. Gracias, dijo bajito, por darnos un lugar donde empezar. Papá solo asintió. Iremos paso a paso. Después de que el último coche se alejara, me quedé en la ventana viendo cómo las luces traseras se perdían en el atardecer. Al otro lado de la calle la luz del porche de Carmen se encendió. Una sombra pasó por su ventana. Alta. Deliberada. No pude distinguir si miraba hacia afuera. Pero el vello de la nuca se me erizó. Mamá recogió la libreta. Papá apiló las multas. Todo parecía más real ahora. Como si hubiéramos cruzado una línea invisible. Y en algún lugar profundo sabía que Carmen también lo sentiría. La sala de reuniones del centro comunitario solía ser un lugar somnoliento. Media docena de sillas plegables. Una cafetera que no se había limpiado desde los tiempos de Aznar y Carmen presidiendo una agenda que a nadie le importaba. Aquella noche no. Cuando entramos, todas las sillas estaban ocupadas. La gente se apoyaba en las paredes. Otros en los marcos de las puertas. Se notaba el murmullo en el aire. Una energía inquieta. Hasta la cafetera estaba limpia. Carmen estaba sentada a la cabecera en su americana entallada y pañuelo pastel, dando golpecitos con el bolígrafo en la agenda como un metrónomo. Diana a su derecha. Los ojos saltando entre el público y su móvil. El resto de la junta barajaba papeles evitando mirar a nadie a los ojos. Papá tomó asiento a media sala. Libreta legal en el regazo. Mamá a su lado. Móvil listo para grabar. Yo encontré un sitio junto a la pared desde donde podía verlo todo. Carmen abrió la reunión con su alegría seca de siempre. Gracias a todos por venir. Empecemos. Pasó rápido por actualizaciones de jardinería y mantenimiento de la piscina.
parándose solo para sonreír a sus aliados de la primera fila. Luego llegó al punto de las reformas. La solicitud de préstamo para el centro comunitario sigue su curso. Esperamos. Disculpe. La voz de papá era tranquila, pero llegó a toda la sala. Carmen se quedó congelada. El bolígrafo todavía en la mano. Sí. ¿Señor Rivera? Como miembro de la comunidad. Dijo papá. Me gustaría más detalles sobre ese préstamo. La sonrisa de Carmen se tensó. Los detalles son confidenciales. En realidad. Respondió papá. Como este préstamo usará nuestras propiedades como garantía colectiva. Los socios tienen derecho a información completa. Artículo 4. Sección 2 de los estatutos. El salón se quedó en silencio. Alguien al fondo murmuró, tiene razón. Carmen miró a Diana, que hizo un leve gesto negativo con la cabeza. De acuerdo, dijo Carmen. Voz seca. Pedimos 1,2 millones de euros a Banco Santander para mejoras integrales de las instalaciones. La solicitud está en revisión. ¿Y cuál es el estado de esa revisión? Preguntó papá. La mandíbula de ella se apretó. Ha habido algunas peticiones inesperadas de documentación adicional. Solo papeleo. Nada preocupante. Papá asintió despacio. Mientras hablamos de finanzas. Tengo una pregunta sobre la recaudación de multas. El estado trimestral muestra 3.000 euros en multas declaradas. Pero según las conversaciones de esta sala esta noche sospecho que lo recaudado es mucho más. Un revuelo recorrió la sala. Don Antonio levantó la mano. Yo pagué mi multa hace 8 semanas. No aparece en el estado. Yo también. Gritó la señora García. El bolígrafo de Carmen golpeaba más rápido. Esas multas recientes aún no se han procesado. La voz de papá se mantuvo uniforme. Interesante. Porque las normas bancarias exigen declaración precisa y puntual de ingresos. Especialmente cuando se solicita un préstamo de este tamaño. El murmullo creció. Alguien al fondo dijo, entonces, ¿dónde va el dinero? Carmen golpeó el mazo. Esta reunión queda aplazada. Pero la gente no se marchó. Siguieron hablando. Comparando notas. Levantando sus propias multas como si compararan cicatrices. El ruido creció hasta que Carmen se levantó y salió hacia el pasillo. Me escabullí detrás de papá y mamá. Llegando justo a tiempo para oír la voz de Carmen. Baja y afilada. No sé a qué juego estás jugando. Rivera. Pero te estás creando un enemigo poderoso. Papá sostuvo su mirada sin pestañear. No estoy jugando. Estoy asegurándome de que nuestra comunidad cumpla sus propias normas. Todas. Los ojos de ella se entrecerraron. Te arrepentirás. Salimos al aire fresco de la noche. El zumbido de voces todavía saliendo del edificio. Detrás de nosotros más vecinos se unieron a la acera como si todos formáramos parte del mismo desfile. Doña Isabel alcanzó a papá. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Él miró calle abajo hacia nuestra casa. Los resultados de la auditoría del banco deberían llegar en 2 semanas. Si hay discrepancias no terminó. No hacía falta. Pensé en la cara de Carmen cuando papá citó los estatutos. El destello rápido de algo parecido al pánico. No tenía ni idea de lo cerca que estaba del precipicio. Y tenía la sensación de que papá estaba a punto de darle un empujón. La mañana después de la junta nuestra entrada parecía escena de un crimen. El gnomo de Elena. Aquel gnomo de sonrisa torcida. Estaba hecho pedazos junto a los geranios. El gorro azul destrozado. Polvo blanco esparcido en el mantillo como fragmentos de hueso. La puerta del buzón colgaba abierta. Y dentro. Nuestro correo había desaparecido.
Mamá estaba en el porche en bata. Brazos cruzados con fuerza. Esto no es casual. Papá no dijo nada. Sacó el móvil e hizo fotos. Planos generales. Primeros planos. Todos los ángulos. Antes de llamar a la policía no urgente. Mientras esperábamos. Don Antonio se acercó con su café. ¿Has visto Facebook esta mañana? Saqué el móvil. Carmen había publicado otra vez en el grupo de la urbanización. Esta vez adjuntando fotos borrosas de nuestra entrada de la noche de la graduación. El pie decía, algunos vecinos creen que las normas no se les aplican. Aparcamiento excesivo. Fiestas ruidosas y abandono del jardín perjudican el valor de las propiedades para todos. Los comentarios eran un batiburrillo. Algunos animándola. Otros defendiéndonos. Pero el daño estaba hecho para que todos lo vieran. El policía llegó. Tomó nota y se marchó encogiéndose de hombros. No hay cámaras. Difícil demostrar quién fue. Papá no discutió. Solo entró en su despacho y volvió 15 minutos después con una caja de cartón pequeña. Hora de instalar cámaras. Dijo. Para el mediodía teníamos 2 cámaras con sensor de movimiento instaladas. Una mirando la entrada. Otra la puerta principal. Una tercera en el jardín trasero. Todas conectadas al portátil y al móvil de papá. No tardaron en dar resultado. Aquella misma noche. Justo después de medianoche. La cámara de la entrada captó 2 figuras con sudaderas pasando despacio por delante de casa. Una llevaba un bote. Más tarde encontraríamos olor a pintura en spray en la valla lateral. Las palabras eran irregulares. Vulgares, basura. Papá envió el vídeo a la policía e imprimió fotogramas para su expediente. No levantó la voz. No despotricó. Pero noté que había dejado de afeitarse todos los días. Como si otras cosas importaran más que parecer el banquero tranquilo. 2 días después recibimos una carta de la Oficina Municipal de Urbanismo. Habían presentado denuncias anónimas contra nuestra casa. Ruido excesivo. Eliminación inadecuada de residuos. Materiales peligrosos en el garaje. Mamá leyó la lista en voz alta y dejó el papel en la encimera. Intentan enterrarnos en burocracia. Aquella tarde papá encontró un aviso pegado en nuestra puerta de control de animales. Otra denuncia anónima. Esta vez afirmando que nuestro perro Max era agresivo y había amenazado a un vecino. Max. Que apenas ladraba a las ardillas. Elena se sentó en el sofá abrazando a Max por el cuello. ¿Pueden quitárnoslo?, preguntó. No sin pruebas, dijo papá. Su voz era firme. Pero vi cómo se tensaba el músculo de su mandíbula. La intimidación no se detuvo ahí. El viernes alguien tiró una bolsa de basura en nuestra entrada. Restos de comida. Pozos de café y un par de chanclas rotas. Aquella noche, mientras cerraba la ventana de mi habitación, vi a Carmen al final de su entrada. Móvil en mano. Apuntando directamente a nuestra casa. No saludó. Solo siguió grabando hasta que bajé la persiana. A la mañana siguiente la señora García vino con una memoria USB. Quizá quieras esto, dijo. Cámara de seguridad de mi porche. En ella, claro como el día, estaba Diana. La sombra de Carmen. Pintando con spray nuestra valla. Carmen estaba a unos metros vigilando. Mamá se tapó la boca. Llevamos esto a la policía. Papá negó con la cabeza. Todavía no. Lo guardamos. Cuanto más hagan, más grande será el caso. Empezaba a entender su paciencia. No solo recogía pruebas. Estaba construyendo algo hermético. Algo que aguantara delante de más que solo nuestros vecinos.
Aquella noche nuestra pequeña coalición se reunió en el garaje del Dr. Santos. Compartimos fotos, vídeos, fechas y horas. La lista de incidentes había pasado de mezquinos a personales a delictivos. «No va a parar», dijo doña Isabel. «No», coincidió papá. «Pero cada paso que da ahora es otro paso hacia su propia trampa». Mientras volvíamos a casa bajo las farolas vi la silueta de Carmen en la ventana de arriba. Estaba mirando. Estaba seguro. Y por primera vez no sentí miedo. Sentí algo más parecido a la anticipación. Porque Carmen no sabía que los resultados de la auditoría del banco estaban a solo días. Y cuando llegaran tendría más de qué preocuparse que de nuestra entrada. El correo llegó un martes por la mañana. Papá lo leyó una vez. Luego otra. Expresión indescifrable. Cerró el portátil despacio, como dando tiempo a que la noticia se asentara. «Está hecho», dijo. Mamá levantó la vista del café. «¿La auditoría?», asintió. Encontraron discrepancias. «Grandes». «¿De cuánto?», pregunté. «Casi 60.000 euros en ingresos no declarados en los 2 últimos trimestres. Casi todo de multas». El salón se quedó en silencio salvo por el zumbido bajo de la nevera. Sabía que 60.000 era mucho. Pero la forma en que papá lo dijo. «Tranquila». Cortante. Me dijo que era más que un número. Era palanca. Necesitarán explicaciones. Facturas. Prueba de dónde fue ese dinero. Continuó papá. ¿Y si no pueden proporcionarlas? El banco congela la solicitud. Posiblemente la deniega directamente. Mamá dejó la taza. ¿Y eres tú quien da la noticia?, negó con la cabeza. No directamente. El departamento de cumplimiento del banco enviará el aviso oficial. Pero Carmen sabrá dónde empezó. Aquella noche la comunidad convocó una junta de urgencia. No era pública. Pero cuando las luces del centro comunitario se apagaron la noticia ya se había filtrado. Don Antonio escribió: «Carmen está furiosa. Paseando como gato enjaulado». A la mañana siguiente un sobre apareció en nuestro buzón. Sin remite. Solo a los residentes. Escrito a máquina en el frente. Dentro una carta de una página de la Junta de la Comunidad afirmando que un error administrativo había retrasado el registro de ciertos ingresos por multas y que el asunto se resolvía internamente. Papá la leyó y levantó una ceja. Control de daños. Pero el verdadero golpe llegó aquella tarde cuando llegó el aviso oficial del banco. Copiado a todos los miembros de la Junta. El lenguaje era formal pero brutal. La revisión ha identificado discrepancias significativas entre los ingresos declarados y los depósitos documentados. Por favor, proporcionen reconciliación financiera completa, incluyendo facturas y extractos bancarios, en 10 días hábiles. El incumplimiento resultará en denegación de la solicitud de préstamo. No tuvimos que esperar mucho la reacción de Carmen. A las 7:42 estaba en el grupo de Facebook de la urbanización publicando un largo comunicado sobre interferencia maliciosa e individuos difundiendo acusaciones falsas para sabotear el progreso comunitario. No nombraba a papá. Pero la implicación era clara para cualquiera que prestara atención. En minutos los comentarios explotaron. La mitad de la urbanización exigiendo transparencia. La otra mitad repitiendo la línea de Carmen sobre extraños intentando arruinar las cosas. Nuestra coalición se mantuvo callada. Cada vez que el móvil de papá vibraba con un mensaje de don Antonio o la señora García solo era una palabra: paciencia. La presión empezó a notarse en Carmen. La vi al día siguiente en su entrada con Diana. Teléfono en la oreja. Voz lo bastante afilada para cortar cristal. Diana seguía mirando hacia nuestra casa y luego apartando la vista. 2 noches después doña Isabel llamó. «Deberíais venir. Creo que querréis ver esto».
Su ventana delantera tenía vista directa a la oficina de la comunidad. A través del cristal vimos a Carmen encorvada sobre un escritorio con pilas de papeles alrededor. Seguía rebuscando en carpetas. Sacando hojas. Pasando a otras. Luego tirándolas a un lado. Está desesperada, dijo doña Isabel. En casa papá abrió su portátil. Tienen 10 días. Si no pueden justificar ese dinero. El préstamo muere. ¿Y si el préstamo muere? También su gran proyecto de reformas y probablemente su control sobre esta urbanización. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Crees que caerá sin pelear? Papá dio una sonrisa pequeña que no llegó a los ojos. Ya está peleando. Solo que aún no se ha dado cuenta de que está golpeando aire. Aquella noche, mientras apagaba las luces, vi un solo coche aparcado al otro lado de la calle. Motor apagado. Sin luces. Solo allí. Una silueta en el asiento del conductor. El mundo de Carmen empezaba a cerrarse y tenía la sensación inquieta de que estaba a punto de hacer un último movimiento desesperado para salir. Empezó con las sirenas. Sábado por la mañana. Justo después del amanecer. 2 coches de policía se detuvieron delante de nuestra casa. Luces parpadeando. Sin sirenas ahora. Solo aquel destello silencioso y ominoso a través de las cortinas. Mamá todavía en bata. Café en mano. ¿Qué demonios? Llamaron. Fuerte y deliberado. Papá abrió y encontró a un agente con una tablilla. Hemos recibido un aviso de disturbio doméstico en esta dirección. Papá parpadeó. Aquí no hay ningún disturbio. El agente escaneó el salón detrás de él. La persona que llamó dijo que había gritos. Cristales rotos y posible agresión. Mamá dio un paso adelante. Eso es absurdo. Estábamos desayunando. Los agentes echaron un vistazo rápido. Se disculparon y se marcharon. Pero no antes de que viéramos a Carmen al otro lado de la calle en bata. Teléfono en mano. Observando cada segundo. Está escalando, dijo papá mientras los coches se alejaban. Para el mediodía el camión de urbanismo municipal estaba aparcado fuera. Otra denuncia anónima. Esta vez sobre productos químicos peligrosos almacenados en el garaje. El inspector parecía avergonzado mientras papá le enseñaba los estantes impecables de botes de pintura y material de jardín etiquetados. Lo siento, dijo el inspector. Tenemos que responder a todas las denuncias. 2 horas después Control de Animales volvió a llamar. Alguien había denunciado que Max andaba agresivo por la urbanización. Max. Que había estado durmiendo en el salón todo el tiempo. Fue un bombardeo. Una llamada tras otra. Cada una diseñada para crear un rastro de problemas en nuestra dirección. Pero Carmen no se detuvo en las autoridades. Aquella tarde el grupo de Facebook de la urbanización se encendió con su última publicación. Algunos residentes están bajo investigación por violaciones repetidas y preocupaciones de seguridad pública. Como presidenta de la comunidad no me dejaré intimidar para ignorar amenazas a nuestra comunidad. Seguía sin nombrarnos. Pero no hacía falta. La implicación era como una mancha que se extendía sola. Los comentarios eran más feos esta vez. Palabras como peligroso e inestable aparecían mezcladas con unos pocos defensores valientes que se oponían. La señora García escribió, ignóralo. Tenemos las pruebas. Papá se mantuvo tranquilo. Pero vi el desgaste en cómo se frotaba la nuca. Las pausas más largas antes de hablar. Cuando a la gente se le acaba la lógica. Recurre al ruido. Dijo. 2 noches después la pillamos casi en el acto. La cámara del jardín saltó con una alerta a las 11:46. Una figura con ropa oscura se deslizaba junto a la valla. Parándose en la esquina cerca de la puerta. Un clic metálico. Luego el sonido de algo que se vertía.
Cuando papá revisó el vídeo, su mandíbula se endureció. Gasolina, dijo. Está intentando montarnos una infracción de incendio o peor. Llamamos a la policía. Esta vez los agentes lo tomaron en serio. Especialmente cuando papá les entregó la memoria con el vídeo. Tomaron huellas en el pestillo. Embolsaron el bidón de gasolina que ella había dejado y prometieron seguirlo. A la mañana siguiente Carmen publicó otra vez. Esta vez un mensaje críptico. Algunas personas se arrepentirán de cruzarse en mi camino. La verdad siempre sale. Pero algo en su tono era distinto. El filo seguía ahí. Pero envuelto en otra cosa. Pánico. Aquella tarde la coalición se reunió en casa de don Antonio. Todos tenían historias de la última semana. Llamadas misteriosas. Fotos desde coches. Hasta notas en las puertas. Está tirando todo lo que tiene, dijo doña Isabel. Como si supiera que el final está cerca. Papá se inclinó hacia adelante. Eso es exactamente lo que está pasando. Y cada uno de estos numeritos solo fortalece el caso. Entre la auditoría, el vídeo de vandalismo y las denuncias de acoso, se ha metido ella sola en una esquina. Pensé en la silueta del coche aparcado. El bidón de gasolina. La corriente constante de acusaciones. Carmen ya no peleaba solo por ganar. Peleaba por no perderlo todo. Y en ese momento me di cuenta de algo. Ya lo había perdido. Solo que aún no lo sabía. El folleto apareció en todos los buzones 2 días antes de la junta. Sesión extraordinaria de la comunidad. Actualización financiera y preocupaciones vecinales. Sin orden del día. Sin explicación. Pero el momento nos lo decía todo. Cuando llegamos al centro comunitario el aparcamiento ya estaba lleno. La gente se agrupaba en pequeños corrillos fuera de las puertas. Voces bajas pero cargadas. Dentro. Todas las sillas plegables estaban ocupadas y más gente se apoyaba en las paredes. Hasta el aire se sentía pesado. Carmen estaba sentada a la cabecera. Pañuelo perfectamente anudado. Sonrisa tensa. Diana a su lado. Móvil listo. Los demás miembros de la junta parecían preferir estar en cualquier otro sitio. Papá tomó su asiento habitual en la fila del medio. Mamá a su lado. Libreta legal en el regazo. Yo me apoyé en la pared del fondo junto a don Antonio y la señora García. Carmen dio golpecitos en el micrófono. Gracias por venir. Sé que han corrido rumores. Quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar las cosas. Lanzó un discurso pulido sobre retrasos contables temporales. Interferencia maliciosa y un pequeño grupo de vecinos difundiendo falsedades. Su tono era suave. Pero sus ojos seguían saltando hacia papá como esperando que hiciera un movimiento. Cuando terminó, sonrió. ¿Preguntas? Papá se levantó. Sí. Tengo algunas. Un murmullo recorrió el público. Primero, dijo papá. ¿Por qué la auditoría del banco muestra 59.842 euros en ingresos por multas no contabilizados en sus estados oficiales? La sonrisa de Carmen se congeló. Como ya he explicado. Esos fondos están pendientes de ingreso. ¿Pendientes durante 2 trimestres? Preguntó papá. Su voz era tranquila. Pero la pregunta quedó flotando en el aire como un martillo. Alguien al fondo murmuró, sí. Claro. Carmen se enderezó. Hemos tenido cambio de personal administrativo. Papá asintió despacio. Entonces quizá pueda explicar esto. Levantó una carpeta manila y empezó a sacar ampliaciones en color. Estados de la comunidad. Registros de depósitos bancarios uno al lado del otro. Estos son sus informes trimestrales. Y estos son los registros del banco.
Las cifras no coinciden. Ni de lejos. Un jadeo recorrió la sala. Carmen abrió la boca. Pero papá siguió. Aquí hay otro conjunto. Copias de avisos de infracción de residentes aquí esta noche que suman más de 12.000 euros. Ni uno aparece en su libro mayor. La señora García se levantó. El mío está ahí. 14 de abril. 200 euros por un seto 2 centímetros demasiado alto. La voz de don Antonio retumbó desde el fondo. El mío también. Infracción del aro de baloncesto. 50 euros. Pagado en efectivo. El ruido en la sala creció hasta que Carmen golpeó el mazo. Orden. Estos documentos son propiedad privada. No. Cortó mamá desde su asiento. Pertenecen a la comunidad. Lo que significa que pertenecen a los socios. Es decir, a todos nosotros. Diana susurraba furiosa al oído de Carmen ahora. Pero la cara de Carmen se había puesto pálida. Papá puso la última hoja sobre la mesa delante de ella. ¿Y esto? Dijo. Es grabación de una cámara de seguridad de un vecino. Muestra a su vicepresidenta vandalizando mi propiedad mientras usted vigila. Ya lo he entregado a la policía. La sala estalló. Gritos. Preguntas. Móviles sacando fotos. La mano de Carmen temblaba al alcanzar su vaso de agua. Un hombre en la primera fila se levantó. Propongo una moción de censura a esta junta. Secundo. Dijo doña Isabel. Voz firme. El mazo de Carmen golpeó. Esta reunión ha terminado. No. Cortó don Antonio. Según los estatutos. Artículo 6. Sección 3. Una moción desde el público con segundo requiere votación si hay quórum. Y por lo que veo. Barrió con la mano hacia la sala llena. Lo tenemos. La gente empezó a levantar las manos. Primero en pequeños grupos. Luego en oleadas. ¿Todos a favor de destituir a la junta actual? Llamó don Antonio. Manos se alzaron por toda la sala. Solo un puñado se quedó abajo. Casi todas en la primera fila. Los labios de Carmen se movían pero no salía sonido. Diana miraba la mesa fijamente. Papá se levantó recogiendo sus papeles. La votación es clara. Los aplausos empezaron por detrás y rodaron hacia adelante hasta que toda la sala aplaudía. Carmen seguía sentada congelada en su silla. El mazo todavía en la mano. Pero el sonido la tragó entera mientras salíamos al aire fresco de la noche. La señora García me agarró del brazo. Acabas de ver historia. Dijo. Se acabó. Miré hacia atrás a través de las puertas de cristal. Carmen seguía en la cabecera. Mirando el montón de papeles que papá había dejado delante de ella. Por primera vez desde la multa rosa sentí que el aire en mi pecho tenía espacio para moverse. La mañana después del enfrentamiento la urbanización estaba callada. No el silencio habitual de fin de semana con cortacéspedes y niños en bici. Sino un silencio pesado de escucha. La luz del porche de Carmen estaba apagada. Sus persianas bajadas. No había figura con pañuelo paseando por la entrada con móvil en mano. Era casi inquietante. Como si la ausencia de ruido tuviera su propio peso. En el desayuno papá revisaba su correo. El banco ya ha retirado la solicitud de préstamo. Dijo. Alegando irregularidades financieras e investigación pendiente. Mamá levantó la vista del café. ¡Qué rápido! Estaban esperando anoche. Una vez que la Junta perdió autoridad ya no tenían que fingir. Para el mediodía la noticia se había extendido. Don Antonio pasó. Todavía sonriendo de oreja a oreja. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la denuncia de vandalismo esta mañana. Tienen a Diana en vídeo. Carmen en el encuadre.
Ya no es solo asunto de la comunidad. Doña Isabel llamó una hora después. Urbanismo ha cerrado todas las denuncias contra vosotros. No se encontró ninguna infracción. Dicen que han recibido muchas denuncias cuestionables de la misma fuente. Se sentía como dominós cayendo uno tras otro. Cada golpe mezquino que Carmen había dado ahora volvía hacia ella. Pero aún quedaba el asunto del dinero desaparecido. 2 días después empezaron a aparecer sobres en los buzones. Papel oficial. Aviso de auditoría especial. Cuentas de la comunidad. El ayuntamiento había ordenado una auditoría forense completa que remontaba 3 años. Todos los residentes tendrían acceso a los resultados. La señora García vino sosteniendo su carta como si fuera un boleto ganador de lotería. Está acabada, dijo. Mientras tanto, la oficina de la comunidad estaba cerrada. Un cartel escrito a mano pegado en la puerta decía: cerrado pendiente de reorganización. El grupo online de la urbanización se quedó extrañamente silencioso. Unos pocos leales publicaban mensajes tibios sobre debido proceso e inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero la mayoría de los hilos eran sobre fiestas de barrio, gatos perdidos y anuncios de mercadillos. Era como si toda la calle hubiera exhalado a la vez. Aquel viernes tuvimos nuestra primera reunión de la coalición sin la sombra de Carmen cerniéndose sobre nosotros. El doctor Santos trajo pizza. Doña Isabel hizo brownies. La gente reía. Reía de verdad por primera vez en semanas. Papá se levantó y levantó una porción. Esto aún no ha terminado. La auditoría llevará tiempo. Pero por ahora hemos recuperado nuestra urbanización. No eran solo palabras. En una semana la nueva junta, dirigida temporalmente por don Antonio, votó suspender todas las multas hasta que la auditoría terminara. También reinstauraron varias autorizaciones revocadas, incluyendo los comederos de pájaros de doña Isabel y las petunias de los García. Cosas pequeñas, quizá, pero se sentían como grietas de sol después de un largo invierno. Aún así, Carmen no se había marchado. La vi una vez saliendo a recoger el correo. Sin pañuelo. Sin maquillaje. Miró alrededor como comprobando una emboscada y luego desapareció dentro. Perder el poder es una cosa, dijo papá cuando se lo conté. Perder la historia que te has contado sobre ti misma. Eso es más duro. El lunes siguiente el investigador municipal pasó a entrevistar a papá y mamá. Se llevaron copias de todo, avisos de infracción, fotos, grabaciones de cámaras, hasta las publicaciones de Carmen en Facebook. Cuando se fueron, papá cerró la puerta y se apoyó en ella un momento. Esa era la última pieza, dijo. ¿La última pieza de qué?, pregunté. Del muro, dijo. Ya está construido. Solo tenemos que ver cómo se cierra. Aquella noche las cámaras captaron un camión de mudanzas 2 calles más allá. No el nuestro. Pero verlo allí, parado bajo el resplandor de una farola. No pude evitar preguntarme cuánto tardaría en aparcar delante de la casa de Carmen. Por primera vez desde que todo empezó creí que no era cuestión de sí, solo de cuándo. Llegó un miércoles por la tarde. Casi 3 meses después del enfrentamiento. El cielo tenía color de acero frío y el aire olía a lluvia. Estaba en el porche con Max cuando 2 sedanes sin distintivos se detuvieron delante de la casa de Carmen. 4 personas bajaron. 3 de paisano. 1 con chaqueta de la Policía Nacional. Sin prisa. Sin vacilación. Caminaron directamente hasta su entrada y llamaron. La puerta se abrió una rendija. Luego más. Carmen estaba allí con un chándal descolorido, pelo recogido. Uno de los agentes de paisano habló en voz baja y luego le entregó una carpeta. Ella la abrió, los labios moviéndose mientras leía. No pude oír las palabras, pero vi el momento en que lo entendió.
Sus hombros se hundieron. Asintió. Luego se apartó y todos entraron. Al otro lado de la calle las cortinas se movieron en todas las ventanas. 20 minutos después la sacaron. No es posada todavía. Pero con ese acompañamiento lento y deliberado que dice, esto ya no es una conversación. Diana seguía detrás. Pálida y con los labios apretados. Llevando una caja de cartón. Los coches se alejaron y la calle estalló. Los vecinos salieron en grupos. Voces superponiéndose. ¿Qué ha pasado? La han pillado por el dinero. He oído que también hay cargos por vandalismo. Papá se puso a mi lado. Móvil en mano. El ayuntamiento acaba de publicar un comunicado. La auditoría encontró 122.000 euros en fondos malversados en 3 años, multas. Derramas especiales. Incluso tasas de jardinería. Todo sin justificar. Además de daños. Acoso y denuncias falsas. Mamá se unió a nosotros en el porche y el préstamo para reformas muerto. Dijo papá simplemente. El banco ha cerrado el expediente. La caída oficial fue rápida. La Junta de la Comunidad. Lo que quedaba de ella. Emitió una disculpa pública y votó por unanimidad prohibir permanentemente a Carmen y Diana ocupar cualquier cargo en la asociación. El ayuntamiento anunció cargos formales, apropiación indebida. Daños y acoso. En una semana apareció un cartel de «Se vende» en el jardín de Carmen. Ella nunca salió a hablar con nadie. Los de la mudanza llegaron temprano una mañana. Cargaron en silencio y por la tarde ella ya no estaba. Diana se marchó al día siguiente. La urbanización se sintió distinta casi al instante. La gente saludaba más. Los niños jugaban en las calles sin salida sin que los padres miraran el reloj por patrullas de la comunidad. Doña Isabel plantó un segundo comedero de pájaros. Las petunias de los García florecieron brillantes y sin molestias. Una tarde don Antonio organizó una barbacoa comunitaria en el parque. Casi todos vinieron. Hamburguesas chisporroteando. Música baja. Gente intercambiando historias de los viejos malos tiempos como veteranos después de una guerra. En un momento la señora García levantó su vaso hacia papá. «Nos salvaste», dijo. Papá negó con la cabeza. «Todos lo hicimos. No se puede luchar contra alguien como Carmen solo». Aún así sabía que era su paciencia. Su precisión lo que lo había hecho funcionar. Nunca se lanzó. Solo siguió apilando ladrillos hasta que el muro fue demasiado alto para que ella lo escalara. Mientras el sol se hundía detrás de los árboles pensé en aquella primera multa rosa ondeando bajo el limpiaparabrisas. El shock. La rabia. La sensación de estar atrapado en las normas de otro. Ahora las normas volvían a pertenecer a la comunidad. Y Carmen. Ella solo era un capítulo que habíamos cerrado para siempre. Aquella noche le pregunté a papá si se sentía satisfecho. Pensó un buen rato. No es cuestión de satisfacción. Dijo por fin. Es asegurarse de que la próxima persona que piense en hacer algo así sepa que aquí no funcionará. Cuando llegó el verano la urbanización no solo parecía distinta. Se sentía distinta. Se oía en el sonido de los niños riendo en el parque sin que nadie los espantara. Se veía en cómo los vecinos se quedaban en los buzones. Hablando de verdad en vez de mirar por encima del hombro. Hasta Max parecía más ligero. Cola moviéndose mientras trotaba por la calle en los paseos de la tarde. La comunidad tenía ahora una nueva junta. Dirigida por don Antonio. La llamaron el Acuerdo de los Olivos. Una promesa a la comunidad de que las normas serían justas. Transparentes y usadas para proteger. No para castigar. Las multas requerirían infracciones documentadas y aprobación unánime de la Junta. Y el presupuesto se publicaría online cada trimestre para que todos lo vieran. Un sábado papá y yo arreglábamos la puerta delantera. No porque nos lo hubieran ordenado, sino porque hacía falta.
La señora García pasó con su terrier. «Queda bien», dijo. «¿Sabes? La forma en que están las cosas ahora se siente como volver a casa». Papá sonrió. Ese es el punto. La antigua casa de Carmen se quedó vacía un tiempo. Decían que la habían embargado para cubrir sus gastos legales y la restitución. Al final una pareja joven la compró. Plantaron girasoles en el jardín delantero. Lo primero que florecía allí en años. Me encontré pasando en coche una tarde. Ventanillas bajadas. Brisa cálida llevando olor a barbacoa desde algún sitio cercano. Y me di cuenta de que la casa ya no era de ella. Ni en el recuerdo. Ni en el espíritu. Volvía a pertenecer a la calle. Nunca volvimos a ver a Carmen después de que se marchara. Ni postales. Ni cotilleos sobre a dónde había ido. Se convirtió en una historia. Un cuento con moraleja que contabas a los nuevos vecinos mientras tomabas café. Una vez tuvimos una presidenta que creía que la comunidad era su reino. Luego el reino se rebeló. De vez en cuando pillaba a papá mirando la entrada. Aquella de la que una vez nos prohibieron usar. Su mirada se detenía un segundo antes de apartarse. Ni amargo. Ni triunfante. Solo pensativo. Una noche le pregunté, ¿alguna vez deseas haberlo ignorado? ¿Haber pagado la multa y seguir adelante? Dejó el libro. Si dejas que la gente te quite las cosas pequeñas, luego vendrán a por las grandes. No se trata de entradas ni de gnomos de jardín. Se trata de saber cuándo trazar la línea y tener la paciencia para mantenerla. Esa paciencia había cambiado más que la vida de nuestra familia. Había reconstruido la forma en que funcionaba nuestra pequeña comunidad. La gente ahora se defendía entre sí. Cuando una norma no tenía sentido, hablaban de ella. Cuando alguien necesitaba ayuda, la daban. No era perfecto. Ninguna urbanización lo es. Pero era nuestra. Y eso marcaba toda la diferencia. A veces en noches tranquilas pienso en aquella primera multa rosa ondeando bajo el limpiaparabrisas. Lo pequeña que parecía entonces. Lo grande que se volvió y cómo al final no se trató de venganza. Se trató de tomar algo roto y volver a hacerlo entero.